Bien, yo creo que tenemos 3/4 de hora, más o menos, ¿no? Como espacio de tiempo para debatir. Han visto, yo creo que es interesante, una posición que, como el propio Víctor planteaba, es una posición oficial, en la medida en que los datos que ha expuesto se tomaban de las referencias de publicaciones, etcétera, etcétera. Pero luego hemos tenido aquí 5 intervenciones en las que, sin ponerse de acuerdo, supongo que de alguna forma han ido eligiendo en función de lo que representaba para cada uno de los investigadores que tenemos aquí su conocimiento del tema o su experiencia vivida en unos años tan complicados y tan transformadores para la arqueología como fueron estos años 70, incluso 60 para algunos, incluso 80 para la mayoría, como el profesor Burillo nos transmitía el factor espacial como uno de los elementos claves de la nueva arqueología en España. El profesor González Morales nos hablaba de la introducción del concepto hipotético deductivo en la metodología que suponía una vinculación clara con la ayuda americana de aquellos años 60 y 70. Yo lo había olvidado, pero efectivamente yo también estuve en la cueva de la Carihuela, invitado por Irwin, que era Irwin y Freezer, que eran los que llevaban la intervención en aquella cueva, y les transmito, para animar un poco el tema, que llevaban unos aparatajes tan extraordinarios que cuando tenían que poner en marcha para las raederas, ponerle los puntitos amarillos, rojos, naranjas, con los que funcionaba, estallaba la luz en Piña, que era el pueblo granadino donde se hacía, y se quedaban sin luz todo el pueblo y, por supuesto, el equipo arqueológico que estaba desarrollando tan innovador modelo de registro. La profesora Nanelli nos ha hablado de renovación y política, lo que es una generación de arqueólogos que vive en torno a esos años finales de los 60 y a lo largo de los 70, el cambio que está suponiendo la sociedad española en cuanto al número de estudiantes que llegan a la universidad, de la que yo también formo parte, con el colegio, con la creación de los colegios universitarios, y la dificultad, que me parece un tema muy interesante, de la asimilación de la teoría para normalmente un cuerpo de investigadores que no estábamos especialmente formados en ella. El doctor Miguel Rivera nos ha hablado de un tema que me llegó a mí por primera vez a través de la traducción que él hizo de Binford con aquel artículo de la antropología es arqueología, y que de alguna forma nos trae otro de los temas importantes de la nueva arqueología en España, que yo creo que al final ha tenido un efecto mucho más real, pero pasado ya la época de la nueva arqueología. Ahora es cuando quizás se esté viviendo un encuentro entre antropólogos y arqueólogos, aunque se propició, los recuerdo, hace ya bastante tiempo, en más de una ocasión aquí en Madrid, con el tema de buscar un encuentro entre antropólogos y arqueólogos. Y la doctora Suárez nos ha planteado el problema que supone para un país cambiante la introducción de la nueva arqueología y los modelos que en ese momento se cruzan con ella, que me recuerdan mucho los que aquí también vivimos a finales, un poquito después quizás, a finales de los años 70, cuando surgen todos estos congresos que se han hablado aquí, de Soria, de Teruel, que en definitiva nos muestran algo parecido, es decir, cómo se cruzan en un momento determinado ante la crisis de un modelo conservador, muy conservador, que apenas había dado flexibilidad al trabajo arqueológico, cómo se cruzan corrientes muy diferentes, y que incluso en Estados Unidos, en América Latina, yo recuerdo los conflictos que tenían los arqueólogos cuando se hablaba de la nueva arqueología, lo odiaban, sobre todo si eran marxistas, pero cuando en España precisamente se estaba produciendo, y en Portugal veo procesos muy parecidos de debate en un foro en el que se veía más bien como compañero de viaje ante la perspectiva de un pasado que era monofásico a la hora de pensar lo que era la arqueología. Bueno, yo creo que son elementos importantes, y no se trata de que yo ahora me coma el tiempo que los demás generosamente han ajustado, y por lo tanto, si les parece, podemos comenzar con el debate. Si van levantando las manos, yo me encargo
de hacer la distribución. Bueno, pues empezamos. Sí, en primer lugar, felicitar por supuesto a todos los intervinientes, incluido Arturo Ruiz, al final, que también ha enriquecido con informaciones, y a lo que voy a ir, ha introducido incluso un elemento andaluz que faltaba en el análisis, bueno, lo de la carihuela me refiero, que faltaba, puesto que el análisis es plural y naturalmente sobre la influencia de las arqueologías, de la nueva arqueología y de la vieja arqueología, va por barrios y depende de regiones y depende de especialidades. Antes se preguntaba a Víctor, justamente, con los datos que tenía, si la nueva arqueología no había influido en la arqueología clásica, que no tenía evidencias al respecto. Bueno, quizás Arturo Ruiz puede conocer un poquito más el tema por el hecho meridional, pero hay otras dos. Se habla mucho de la influencia anglosajona y es muy evidente, se ha puesto de relieve, pero tanto la colega portuguesa como también Carmen Aranevi pues han hablado de los franceses también. Y es que hay otras dos corrientes que también efectivamente han influido y que son muy potentes en el ámbito meridional y en el aspecto arqueológico, como en la escuela alemana, con respecto sobre todo al mundo fenicio y demás en la costa malagueña, y la corriente francesa, que aportó mucho en la arqueología clásica con las excavaciones en Velo Claudia y toda la incorporación del trabajo de Michel Ponsich, que bueno, tiene poco que aprender de la nueva arqueología Michel Ponsich, porque yo creo que es un nuevo arqueólogo anterior a la nueva arqueología. El libro Recherche archéologique étrangère dans sa région es un trabajo ejemplar en el cual no hace pucherología en absoluto, sino que hace ordenación del territorio, estudio de distribución en el territorio, arqueología espacial, análisis económico, social un poquito menos, eso no le llegó la época, ¿no? Y estamos hablando de su tesis de Estado del año 67, publicada como tal, exactamente tal cual, en el año 70. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la arqueología clásica es que se produce lo que ha dicho el colega, que es esa compartimentación que hace que no haya contacto, y entonces no entra tanto la arqueología clásica en el modelo teórico, aparte del mayor atraso en muchos aspectos, pues, que es muy evidente y todos lo sabemos, como la arqueología medieval con respecto a la arqueología clásica, eso lo sabemos todos, pero que no entra tanto en el aspecto teórico, pero que sí desarrolla desde mucho antes. He hablado de los alemanes y de los franceses que tienen españoles allí, que tienen españoles también trabajando allí y con influjo en la Universidad de Granada, en la Universidad de Sevilla, etc. Arturo Ruiz probablemente también conoce, quizás mejor que yo incluso, sobre todo por haberlo vivido en buena parte, esto de lo que estoy hablando, ¿no? Pero sí, pero no tanto en la línea anglosajona, ese influjo, como en la línea de lo que se venía planteando como renovación de la arqueología y arqueología más moderna en otros países. Inés. Buenos días, soy Inés Sastre del Instituto de Historia del CSIC y yo también me siento un poco obligada a intervenir primero para agradecer a la organización y a los ponentes esta interesante jornada que a partir de la reflexión sobre el pasado aprendemos sobre cómo hacemos ahora también nuestra investigación, y me siento obligada un poco a intervenir también desde la arqueología clásica a partir del brindis que nos ha lanzado Víctor Fernández con su análisis de la revista Archivo Español de Arqueología. Es cierto, bueno, él se mostraba sorprendido por el contraste con las revistas de prehistoria. A mí no me sorprende el contraste, yo ya, de hecho lo he pensado cuando ha dicho que lo iba a comparar con Archivo, he pensado que la conclusión iba a ser esa, pero yo creo que eso no refleja el papel que tiene varios grupos de investigación españoles desde el campo de la historia antigua, construyendo esa investigación desde los aportes metodológicos que ha hecho
la nueva arqueología y reflexionando sobre todo, yo insisto en un aspecto, que es el aspecto espacial y el aspecto de análisis territorial. Y como pues voy a mencionar solamente uno, está muy feo que yo lo haga porque es de mi propio grupo de investigación, pero los análisis de arqueología del paisaje de Almudena Orejas yo creo que han aportado una pieza importante al debate que se cimentó de alguna manera en la nueva arqueología. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, que si bien Archivo a lo mejor da una imagen muy clásica del asunto, yo creo que desde el campo de la historia antigua las aportaciones son importantes y también, curiosamente, destacando influencias italianas y también francesas en este asunto. Y luego un tema transversal que a mí en particular me resultaría interesante si los ponentes consideran oportuno pronunciarse sobre ello, es hasta qué punto o de qué forma va en paralelo a la adopción de esta renovación o de modernización de la arqueología el desarrollo de la teoría más estrictamente social. Se ha mencionado la cuestión antropológica, de pasada se ha mencionado el funcionalismo, el marxismo, pero hasta qué punto condiciona o no la adopción de las nuevas formas de hacer arqueología científica, se ven condicionadas o condicionan a su vez la visión social sobre las sociedades del pasado. Bueno, había una pregunta también por aquí. Siguiendo con el mismo tema de la arqueología de época clásica y en la propia historia, yo quisiera preguntar si no ha pasado que en España nos hemos quedado simplemente con las partes metodológicas, científicas de la nueva arqueología, pero no hemos ido más a los temas de la segunda fase de la interpretación. Y además nos hemos compartimentalizado demasiado, ¿no? Porque por un lado se estudia la cerámica, por otro lado se estudia, por ejemplo, las panoplias, por otro lado se estudia las estructuras, pero es todo descriptivo, pero no hay un nexo común y en un momento determinado parece ser como si hacemos mucho, miramos mucho el árbol, pero no vemos el bosque y luego al final lo interpretamos. Y yo creo que ese es el gran problema. Y además descontextualizamos realmente el yacimiento, en el sentido de que miramos por un lado la cerámica, por otro lado miramos la panoplia, pero no unimos esos datos para luego ver realmente lo que nos quiere decir el yacimiento y qué implicaciones culturales, antropológicas tiene el yacimiento completo sobre la historia. Y yo creo que quisiera preguntar si no nos hemos ido demasiado a la compartimentalización y menos al tema estratégico de ver todo en un contexto contextualizado. Sí. Bueno, con respecto... No va. Con respecto al tema de si la arqueología clásica se ha beneficiado o no de la nueva arqueología, yo quisiera hacer unas precisiones, querido Enrique. Por un lado, cuando empieza esta amplitud, o sea, cuando el país empieza a evolucionar, los años 80, crecen los estudiantes universitarios, hay que tener en cuenta que también la arqueología, y muy concretamente la arqueología clásica, sale de la universidad. Y aparecen a veces proyectos pioneros que aplican la nueva arqueología. El primer equipo, el primero y el segundo, en fin, que se plantearon el conocimiento arqueológico de Tarragona con la empresa Codex, hicieron la mayor sofisticada lectura de las unidades estratigráficas que se había hecho nunca. Y entonces eso venía de la nueva arqueología, y había contrastes y había debates. La arqueología universitaria estaba un poco a la cola, y a la cola en cierto modo porque estaba más atada, tenía todavía patrones que eran más tradicionales, había una generación joven, pero lo que yo he explicado de ese grupo que se quedó privado de sus profesores en muy pocos años y entonces pudo
hacer alguna cosa que parecía modernizadora, eso era excepcional. Eso por un lado. Es decir, la arqueología clásica, planteada desde los grandes proyectos, muchas veces aplicados a la arqueología urbana, que fue una novedad, metodológicamente al principio trabajó con innovación. Y yo en lo que no estoy de acuerdo es en atribuir lo siento mucho, pero a los grupos institucionalizados extranjeros instalados en España, en absoluto novedades. Los franceses que venían a España hicieron poquísima didáctica, poquísima didáctica. Los alemanes, que empezaron a ver fenicios en el sur, mejor de lo que se habían visto antes, no los vieron más que mediante sondeos y a veces con algunas interpretaciones llamativamente erróneas, como fue en Toscanos. En Toscanos los alemanes se equivocaron. Nos da gusto, porque siempre nos equivocábamos nosotros, porque no cepillábamos el corte para la foto. Y eso era verdad. No los cepillábamos también como los alemanes, a los que se los cepillaba un obrero, en el buen sentido de la palabra. Pero quiero decir que verdaderamente este es mi teléfono, lo siento un montón. Para que me callo. Perdona. Bueno, yo lo que quiero decir es que la arqueología clásica, académica y universitaria tardó algo más en modernizarse, pero que no contribuyó a su modernización el idealismo aplicado a la arqueología clásica, muy notablemente por la escuela alemana, que ya lo estaba aplicando desde antes, ni lo que se refiere a las excavaciones de Baelo Claudia, que ha costado entenderlas un montón, porque claro, es que no son bueno, es lo que tenían que hacer o lo que no tenían que hacer, pero estaba al margen de otro tipo de innovaciones. La arqueología se renueva en los distintos países europeos muchísimo más por las excavaciones dentro de cada uno de los países que por las intervenciones en el exterior. Las intervenciones en el exterior son muy lentas, lo que hacen los distintos países en el mundo. Europa se hace presente en el mundo a través de la arqueología, España no, pero Europa sí, pero no con una innovación metodológica en absoluto, sino siguiendo tradicionales maneras de trabajar a mi modo de ver. Sí. Bueno, solamente apuntar un detalle más a lo que, porque además me había animado a Enrique a intervenir, pero no en su línea, precisamente más en la línea de Carmen, porque uno de los elementos que constituye el punto crítico y en el que la nueva arqueología parece jugar un papel positivo respecto a lo que sería una arqueología distinta, es precisamente en romper con uno de los métodos que académicamente habían entrado a través de la escuela alemana, que eran los sondeos y sobre todo la metodología Wheeler. Entonces, es evidente que la metodología o que la estratigrafía, la excavación estratigráfica es importante, pero habíamos creído o habíamos establecido que los alemanes habían creado el método por excelencia y por lo tanto la entrada de los métodos Hardy, etcétera, que aporta la nueva arqueología sí que se convierte en uno de los atractivos que tiene para cambiar o ver de otra manera la arqueología europea, por decirlo de algún modo. Y respecto al tema de los franceses, es verdad, por sí hizo un trabajo extraordinario en sus prospecciones por el Guadalquivir, que además todos hemos utilizado. Un poco descriptivo, pero es verdad que también ha sido fundamental para luego reconocer lo que era la ocupación romana de la Vega. Pero estoy con Carmen, yo estuve de presidente en la Comisión Andaluza de Arqueología cuando se valoró el tema de Baelo Claudia, y una de las conclusiones a las que llegamos es que los franceses tenían que dejar de excavar allí porque es que no había manera de enterarse de lo que estaban haciendo. Sí. ¿Me permites, sí, por favor? Una postilla solamente. ¿Por qué existen los departamentos de historia antigua y de arqueología en la misma facultad?
Yo puedo contestar. ¿Por qué? Es decir, ¿qué diferencia hay? No, si me permite, porque es que además el otro día estuve hablando precisamente de este tema. En realidad, los departamentos de historia antigua se crean muy recientemente y es una especie de escisión dentro de la arqueología. ¿Cuál es la razón? Bueno, a lo mejor una razón muy sencilla, es la posibilidad de doblar plazas para que la gente trabaje. No lo sé si es, pero desde luego podría haberlo sido. Pero fundamentalmente hay otro criterio, y es que unos trabajen en arqueología y otros trabajen en la fuente, lo cual me parece un error. Claro. En la práctica al final acaba existiendo historiadores en el ámbito de la arqueología. Si un arqueólogo puede manejar las fuentes y tiene fuentes, ¿por qué no las va a manejar? Se las lleva. Pero muy breve porque tiene para contestando a las preguntas que se han planteado. En mi caso, yo no entiendo una arqueología que no sea una arqueología con historia. La antropología es otro de los elementos más que nos ayudan a hacer una arqueología con historia y además con una historia social. Hablo en mi caso en la antigua. Y este encajonamiento que hemos visto de nuevas arqueologías, de dónde surgen influencias y tal, yo creo que estamos ahora en otro momento de gran peligro en la evolución de las estrategias arqueológicas, porque yo creo que estamos en un nuevo neopositivismo. O sea, el positivismo del siglo XIX creó un complejo en las ciencias humanas que si no eran científicas, o sea, si no se medían los objetos, si no se secuenciaba, si no se registraba todo, eso no era ciencia. Ha habido un desprecio a lo que es las ciencias humanas. Esa unidad que existía desde el mundo griego, que se rompió en el siglo XIX, donde pues, un filósofo tenía que ser matemático y tenía que ser astrónomo y tenía que dominar toda esa unidad, eso se ha. Y en ese proceso, ahora estamos, sobre todo con las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones de arqueólogos, y eso lo vimos en vivo en el Congreso de Extremadura, de cómo la facilidad de acceso a la información y sobre todo el tratamiento de la información y de dar unos aparentes resultados vistosos en cartografías y estadísticas, etcétera, está llegando donde se están haciendo tesis doctorales partiendo única y exclusivamente de las bases de datos que se encuentran en las comunidades autónomas sobre los yacimientos arqueológicos, sin cuestionarse ni plantearse el ir a la fuente primaria y en analizar, porque claro, con la máquina lo tienes todo. Luego la rapidez de ejecución. O sea, realmente, a diferencia de otras estrategias de trabajo, por ejemplo en la agricultura, donde se pasaba del trabajo manual al trabajo mecánico, las estrategias arqueológicas son cada vez más lentas. O sea, estamos en contra de las corrientes actuales que nos piden resultados inmediatos a corto plazo, cada vez más lentas. Y por lo menos en mi caso, si yo me excavo como si fuera un yacimiento celtíbero, como si fuera un yacimiento paleolítico, no veo que pueda llegar a las conclusiones que voy llegando. Pero eso está contra de las corrientes sociológicas que nos animan a resultados rápidos y vistosos, en donde las máquinas y la tecnología ahora nos ayuda a esa visión. Precisamente el congreso que se hizo de la arqueología espacial último sobre el poblamiento fue una llamada de atención a la colectividad, donde lo que teníamos que trabajar es buscando al protagonista, o sea, la gente que generó esos restos que nosotros estudiamos en el siglo XX. Y en ese sentido, pues, y bien sabes, en la línea en que yo trabajo, pues ahora mi preocupación y estrategia de análisis es trabajar desde la antropología mediterránea para trabajar sobre la estructura social del campesinado celtibérico. En este sentido, ¿cuáles son las fuentes? Obviamente la antropología es necesaria y obviamente la arqueología. Lo que planteabas esas divisiones, pues no sé qué las hace. Es decir, obviamente hay especialistas que están dedicados a un otro tema. No es mi caso. Lo que sí que tengo muy claro es que tengo que contar con esos especialistas a la hora de, cuando me sale un objeto especial, pues por ejemplo un arnés de caballo, pues yo voy a Fernando Quesada, que me lo analiza y me lo estructura perfectamente dentro de su contexto. Es así. Pero yo por lo menos dentro del ámbito de mi línea de trabajo no veo esa compartimentación tipologista o museologista que se ha planteado, pero sí que creo que es vital
el contar como contamos con grandes especialistas en materias concretas, porque eso nos posibilita poder hacer historia realmente, contextualizando los restos. Yo respondería, no digo una cosa por contestar también a esta cuestión de antes, a la que acaba de referirse Paco Murillo. Ese modelo de justaposición de artículos científicos viene incluso de antes. O sea, eso lo consagró uno de los, en la época que éramos todavía estudiantes estos temas y demás, lo consagró, por ejemplo, algunos trabajos, la propia forma de cómo se publicó lo que pretendía ser la gran obra de referencia en el año 72, cuando el Congreso de Niza, de la prehistoria francesa, eran todo justaposiciones de artículos sectoriales, regionales, etc. Y luego la excavación publicada por Delumbre de la cueva de Loctis, en la zona de la Provenza francesa, era una justaposición de artículos. El estudio de los murciélagos del nivel tal los estudiaba uno, y los del nivel tal, como eran más modernos, los estudiaba otro que era más experto y tal y cual, y al final eso generó un tipo de planteamiento que no tiene nada que ver con la nueva arqueología, que era meter ciencia como fuera, o supuesta ciencia, justapuesta. Es al final, y eso se ha hecho mucho en el ámbito nuestro de prehistoria, en muchos manuales, hasta hoy en día. Yo siempre digo lo pasaba con los TIS, que yo no me encuentro, como por ejemplo la parte de Freeman en Morín, o la monografía de la Riera. Uno se encuentra un gran capítulo a la entrada de discusión teórica de cuáles son los planteamientos de la nuclear, cuáles son los objetivos de la excavación en función de las hipótesis, y un capítulo final de conclusiones que tiene que ver con eso. Es decir, vamos a ver hasta qué punto todo esto lo ponemos en conjunto, se discute, se sintetiza, y hasta qué punto responde o no. En este otro tipo de manual que me refería, como este de Nulli o de muchos colegas españoles, yo siempre digo, y lo he puesto muchas veces el ejemplo en clase, llega uno, va viendo todos los artículos, dice qué interesante, qué estupendo, y dice, ahora voy a ver la síntesis final, entonces paso página, me pongo a leer y dice, terminóse de imprimir el día no sé qué del tal, en la imprenta no sé qué. Muy breve, por favor, para que continuemos. Sim, relativamente a esta questão de haver integração ou desintegração entre os diversos domínios da investigação arqueológica. Nós, pela nossa experiência, não temos tanto o problema que foi aqui levantado, porque desde logo no Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa nós temos pré-historiadores e temos depois arqueólogos que estudam o romano e que estudam o medieval, e portanto temos um nível de integração extremamente grande. E isso é muito positivo, claro, porque desde logo porque cria sinergias, poupa energia e dinheiro, portanto funcionamos portanto, com algumas vantagens em termos de rendibilização das fontes de financiamento. Por outro lado, o debate é muito mais vivo e envolvente porque, enfim, é entre todos, é entre os pré-historiadores e os estudiosos da arqueologia clássica, nomeadamente. Também no MAEDS, e estou a falar em instituições onde estou diretamente envolvida, obviamente, também no MAEDS temos essa cultura de integração. Nós temos um centro de estudos arqueológicos, o MAEDS é um museu essencialmente vocacionado para a investigação arqueológica, a maior parte do seu financiamento vai para esse setor, desde sempre, desde a fundação. E aí nós temos também arqueologia pré-histórica, arqueologia clássica e arqueologia medieval, com arqueólogos responsáveis por estes diversos setores. E isso é muito vantajoso, porque uma das áreas onde o MAEDS intervém bastante é na arqueologia urbana, naturalmente, na arqueologia de prevenção, ou na arqueologia de acompanhamento, ou na arqueologia de salvamento. E, como é óbvio, quando estamos a fazer arqueologia urbana, temos que ter pré-historiadores, arqueólogos de romano e arqueólogos medievais e de idade moderna e de idade contemporânea, naturalmente.
Portanto, não temos muito este problema, não sentimos muito o problema que foi aqui colocado por vós. Tanto mais que também as nossas revistas, se verificarem, são revistas um pouco mais ecléticas, não é? Do modo geral, vão da pré-história ao romano, neste momento, a partir de 2000, desde a pré-história até 1950. Portanto, é um problema que não se coloca no caso português, o da desintegração dos temas ou dos períodos arqueológicos no todo da investigação arqueológica. Por outro lado, queria também responder ali a outra questão que foi colocada, que no fundo tem a ver com o futuro da prática arqueológica, não é? Como é que vamos... Porque nós, neste momento, não temos um paradigma dominante. Mas, como também há pouco disse, não devemos ler a teoria das revoluções científicas, que todos mais ou menos temos aqui na nossa matriz de pensamento, porque a arqueologia talvez não seja um típico domínio disciplinar muito institucionalizado. Tivemos aquele período de ciência normal, digamos assim, que ocorreu depois da integração da metodologia da nova arqueologia, e foram para lá a década de 80 e uma parte da década de 90, mas logo vem o pós-processionalismo e põe tudo em alvoroço. E neste momento temos, de facto, eu acho que neste momento temos um paradigma oficial associado à arqueologia empresarial, que no caso português corresponde a 80% da arqueologia que se faz no país, é muito, e esta arqueologia é de facto neopositivista. Podíamos falar de um paradigma empiricista tecnológico, empiricista instrumental. Usam-se técnicas, recupera-se a informação melhor que se pode, vai tudo para as reservas arqueológicas que ninguém sabe muito bem, estão a abarrotar e ninguém sabe muito bem como é que aquilo vai ser gerido no futuro, nem já agora, e não se pensa, nem se discute, porque não há tempo para isso. Nem os investidores pagam para isso. Os investidores privados pagam para se verem livres dos vestígios arqueológicos que têm nos seus lotes. Depois, não é com eles. E o Estado não investe neste momento. Nós, no nosso caso português, assistimos mesmo a um enorme desinvestimento do Estado português na investigação arqueológica. O que é que fica depois disto? Depois disto ficam os teóricos que vieram da nova arqueologia, uns que portanto, têm uma teoria marxista, que são materialistas e que têm os seus conceitos muito bem consolidados e que não têm dúvidas de que o seu trabalho é necessário socialmente, é útil socialmente e, portanto, não têm com dúvidas, com inquietações, claro, mas sem ficarem bloqueados. Por outro lado, é o que acontece, por exemplo, com a Escola do Norte, com o Vítor e com a Susana de Oliveira Jorge, que foram dos mais adeptos e fervorosos binforianos, funcionalistas, até à medula óssea, e de repente mudam de paradigma, o que também vai contra as propostas do Kuhn, não é? A teoria de Kuhn, da incomensurabilidade entre os paradigmas, mudam radicalmente e hoje estão com visões fenomenológicas e estão praticamente paralisados, porque chegam à conclusão de que não é possível fazer conhecimento arqueológico, que talvez não valha a pena fazer estratigrafia. Há estudos incríveis, agora não vou aqui detalhar o estudo da fauna do castanheiro do vento, de toda a fauna, sem referência, sem evolução. Sobretudo, há uma palavra que para os pós-processualistas representa o diabo, que é a evolução. Evolução social. Assusta-nos de uma forma tenebrosa. Não podemos falar em evolução social. Portanto, e estes pós-processualistas
que idealistas, obviamente, chegam de facto a um beco. A partir daqui não há mais nada. Se levarmos à letra os posicionamentos do Shakespeare Pillay e do Popper, seu mentor filosófico, não é possível o conhecimento arqueológico. Então andamos aqui a fazer o quê? Dime, yo te pediría que Obrigada. respondieras un poquito, porque hay una intervención de hace un rato tuya, ¿no? Sí, bueno, simplemente era antes una pregunta, lo que pasa que ya se quedó un poco descolgada. Era por introducir un punto de vista un poco más general, quizás desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, y hacer una mínima comparación entre tres situaciones diferentes en relación al uso de la etiqueta de nueva arqueología, quizá oponiéndolo un poco a la idea de nuevas arqueologías, en plural. Por una parte tendríamos en sentido estricto la nueva arqueología de inspiración norteamericana, principalmente con origen en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Michigan, luego se difunde hacia otras zonas. El gran gurú sería Binford. Por otra parte tendríamos un fenómeno, que esto es lo que les quería preguntar, que a su modo de ver hasta qué punto creen que está relacionado, que es un fenómeno relativamente independiente en Inglaterra, con la Escuela Paleoeconómica de Cambridge y los análisis espaciales, por ejemplo, pues de Hodder, Orton, Hibbs, etc. Y introducido otro elemento que sería el caso francés, del que no hemos hablado prácticamente, y me gustaría hablar, por ejemplo, del caso de Laurent, que en ese momento tiene muchísima importancia, y cómo se puede establecer un cierto paralelismo entre el desarrollo de la idea de paleoetnología de Laurent aplicada a la arqueología, en concreto, desde todos los puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista del análisis espacial de los yacimientos, la importancia del registro horizontal, el desarrollo, por ejemplo, de estudios multidisciplinares, fauna, palinología, etcétera, etcétera. Es decir, que se nota un cierto sentimiento común. Y si este cierto sentimiento común o una cierta tendencia común en todas estas, digamos, nuevas formas de hacer arqueología no pueden tener que ver con un fenómeno más general que empieza a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de las filosofías neopositivistas y esa tendencia a tratar de convertir la arqueología en una ciencia formal. Y esto con otra vertiente, que tiene también una vertiente no solamente epistemológica, sino también institucional. Es decir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el que pase a formar parte de la National Science Foundation y con eso puede entrar dentro de los grandes programas de ciencia, o en el caso de Francia, con la reorganización del CNRS y la creación del laboratorio de Prehistoric Ethnology con Leonard Bonan a la cabeza, también un poco accediendo, digamos, a este fenómeno institucional de la ciencia formal. Quiero hacer una puntualización pequeña. Al segundo congreso del microespacio, la persona que se iba a invitar era precisamente a Leguagurán, que falleció en ese momento. Pero quiero decir que no voy a entrar en lo que has dicho tú porque era clave dentro de todo eso. Bueno, por una parte creo que la contribución que acaba de hacer Eduardo es muy interesante, porque efectivamente parece que están pasando cosas en muchos países de forma paralela. También podríamos hablar de Semenov, ¿verdad?, en Rusia. También habría que hablar, tú has dicho dos factores, el desarrollo de la filosofía neopositivista y el factor institucional. Yo creo que también el tecnológico, el desarrollo de los ordenadores, que también este factor tecnológico lleva a posibilitar una serie de cosas que antes no habrían sido posibles, y cambia, o sea que hay muchas cosas paralelas. Y en Inglaterra, tú has mencionado la Escuela Paleoecológica de Cambridge y después la Arqueología Espacial de Hodder, pero también habría que hablar de Peter Ako, que se le ha olvidado porque su papel en Inglaterra antes de que se fuera a Australia, pero sí que organizó una serie de reuniones que tuvieron muchísima influencia y en la que él también invitó a mucha gente, a muchos arqueólogos norteamericanos.
a Inglaterra, y el continuador de estas reuniones fue Renfrew con el TAG, el Theoretical Archaeology Group. Y bueno, esto también sería muy interesante, pero mi contribución tenía dos partes. La primera era también desde un punto de vista de historia de la ciencia, ver cómo las influencias que vienen de fuera no siempre tienen o calan, porque hacen falta otros factores para que puedan calar. Porque yo que he estudiado la figura de Pericot tenía muchísimas relaciones con el extranjero y tenía unas relaciones muy cordiales con Graham Clark, por ejemplo, de Cambridge. Sin embargo, incluso hizo reseñas de sus libros, pero de ninguna manera se vio influido en su propia investigación, en lo que él hacía, ni en lo que le pedía a sus alumnos, discípulos que hicieran, en lo que él estaba leyendo, recensionando, etc. Es decir, que ya le llegaba un poco tarde. Si acaso algo de influencia recibió más de Vicens Vives, aunque era mucho más joven que Pericot. Pero por las cuestiones de las relaciones personales, sí que Pericot se vio algo influido por la Escuela de los Anales, y antes hablábamos, Carmen Aranegui y yo, de unas reuniones que organizó Tarradell sobre la arqueología, los aspectos económicos y sociales. Y esto estaban muy unidos a Vicens Vives y a la Escuela de los Anales. Y ahí participó, por ejemplo, Pericot. Pero de ninguna manera se ve la influencia de lo que él había leído de Clark. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la nueva arqueología puede tener esta influencia? Pues porque está llegando a gente joven y a gente que se está formando en ese momento y que además después tienen la suerte de encontrar trabajo y poder formar grupos de investigación. Y por eso la nueva arqueología o los ecos de la nueva arqueología no llegan totalmente, puesto que, como habéis confesado algunos, no teníais la formación realmente como para asumirla totalmente, y además ya estabais formados también en otras influencias. Llegan los ecos de la nueva arqueología. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y si esto pasa en prehistoria, por qué no pasa en arqueología clásica, entre los de clásica? En parte porque tampoco pasa en Norteamérica, porque hay una diferencia muy grande entre los que se reúnen en la Sociedad de Arqueología Americana, la Society for American Archaeology, y los que se reúnen de los de clásicas, del Instituto de Arqueología, no sé qué. Y las reuniones son totalmente diferentes, o sea, que la nueva arqueología se da en prehistoria, pero no se da en arqueología clásica, con lo cual que incluso si vinieran aquí arqueólogos no habrían influenciado a nadie. Pero sí que yo veo que la llegada, el contacto también personal de todos los americanos que vinieron, bueno, quizá la única excepción sería Pollentia, ¿verdad? Las excavaciones que se hicieron en Mallorca hasta cierto punto. Quizás los trabajos de Simon Cave, ¿no? Sí, pero Simon ya es posterior, ¿verdad? O sea, es nuevo arqueólogo, pero ya de los que ya pueden empezarse a llamar procesuales, porque llega un momento que la nueva arqueología, como ha dejado ya de ser nueva, ya hay que inventarse otro nombre para ella. Y entonces hablan de lo procesual. También, ya para terminar, sí que querría, cuando sea así, animar a Nina Esquerol a que nos cuente las reuniones las reuniones que hubo de lítica, de paleolítico, etcétera, y quizás Maribel también pueda darnos su visión sobre cómo ella ve esta recepción de la nueva arqueología. ¿Es ya grabamos? No, vale. No, es que yo quisiera decir que, vamos a ver, cuando hablamos de arqueología clásica, la arqueología clásica ha tenido muchas facetas de actuación y de investigación. Hay unos que se han creído siempre los mejores, que han estudiado el arte y la epigrafía y las fuentes, y que dicen que saben bien el latín y el griego. Pero evidentemente eso es un grupo, y es un grupo que yo no tengo nada que objetar. Pero
el hecho de la introducción de innovaciones inclusive provenientes de la nueva arqueología, pero no solo de esto, viene de un grupo que a mí me interesa mucho. Es el que estuvo atento al debate entre modernistas y primitivistas, que podríamos decir que viene de atrás, ¿no? De cine, por ejemplo. Y se pusieron, o nos pusimos, a estudiar, por ejemplo, las ánforas, la arqueología subacuática. En un 90% esos estudios competen al comercio, tráfico, producción, y entran dentro de una renovación muy notable de la arqueología clásica, pero nunca reciben, o casi nunca, reciben un apartado de los grandes congresos de arqueología clásica que se celebran convocados por tal. Últimamente la cosa se está abriendo, pero muy últimamente. Pero esto no es algo que sea de los tiempos recientes. El estudio de, digamos, el comercio, el tráfico, la producción de bienes distribuidos en ánforas, la arqueología subacuática que tiene que ver con hundimientos de transporte, eso claro que se ha hecho, y eso es arqueología clásica de primera, digamos, categoría, aunque haya la orientación que se sirve más de la epigrafía y de la historia del arte, que no la contemple para nada. Pero vamos, decir que eso no se modernizó, eso fue una gran fuente de modernización arraigada en discusiones que venían de cómo era la economía antigua desde ese gran debate en esto, y eso es verdad. El estudio faunístico también, Claro, en consecuencia las analíticas de lo que había dentro y los peces y las faunas y todas este tipo de cuestiones. Y luego los cultivos, porque eso ha sido algo que renovó la arqueología clásica y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, creo que tengo el aparato. Sí, hola, tengo el aparato, me lo han dado. Y quería recordaros que ya son más de las 2:30 y por lo tanto no voy a abusar. Esto decíais antes que era una recogida de memoria oral. Y aquí, pues sobre todo las personas que somos mayores tenemos muchas cosas que contar. Cada persona podemos contar una historia que tiene mucho que ver con todo lo que habéis contado. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en arqueología en el año 68 y eso marca mucho. En el año 69 trabajé con Freeman Echegaray y eso marca mucho. Y ahí empezamos con toda una historia en la que me llevó inmediatamente después a Portugal para formar junto con Víctor Oliveira el JEP. Antes de la Revolución de los Claveles, bueno, pues publicaba teoría. Y Víctor publicaba artículos como Estatuto Epistemológico de la Paleoantropología Cultural, que es una de las cosas más teóricas e incomprensibles que jamás se han publicado. Y eso fue antes de la Revolución de los Claveles. Después, muy poco después, en el año 79, comenzamos las reuniones de paleolitistas. Se celebraron 16, desde el 79 hasta el 95-96. Y en esas reuniones pues éramos personas ácratas y destructoras. Habíamos utilizado todas las estadísticas posibles, los índices Levallois y todo aquello que nos hacía, delante del público no especializado, convertirnos en personas muy sabias. Incluso decían, no entendemos nada. ¿Cuánto sabéis? Porque no entendemos nada. El problema llegó cuando en nuestro propio ámbito nos dijimos, es que no entendemos nada. Porque ¿qué significa tener un índice de Levallois más o menos alto? ¿Qué significa para la gente? Y ahí aparece la dimensión social, la dimensión antropológica y nuestras reuniones. El concepto básico de nuestra reunión ácrata era preguntar a todo el mundo que llegaba hablándonos de, por ejemplo, solutrense, preguntar, ¿qué crees que dices cuando dices solutrense? La mayoría de las personas que se veían sometidas a esa pregunta simplemente no volvían a nuestras reuniones. En la última reunión, el año 96, solo estábamos 3. Decidimos clausurarlo, sobre todo por cansancio. Bien, eso todo, que forma parte de una larga historia y que me encanta que aquí la hayáis, bueno, pues, planteado. A mí, por lo menos, lo que ahora me preocupa es el momento presente. El momento presente que, bueno, porque nuestra colega portuguesa me ha robado las palabras,
para recordaros que en estos momentos la arqueología que se hace en nuestros países es en el 80 o el 90% una arqueología rápida de salvamento, financiada por dineros privados, realizada por empresas rápidas y de salvamento, en las cuales todo esto que ha pasado, toda esta historia, todas estas teorías, todos estos estatutos epistemológicos no han sido ni leídos ni tenidos en cuenta. Han aprendido a limpiar los perfiles rápidamente para hacer las fotografías. No tenemos interpretación y yo creo que nuestra mejor manera de medirlo es ver cómo en nuestros textos escolares aparecen o no aparecen nuestros grandes descubrimientos. ¿Vale? Si decimos la arqueología ha evolucionado mucho, la prehistórica y la no, ha cambiado, hemos cambiado, todo ha cambiado. Id a los textos escolares y ved lo que explican. Si no hemos sido capaces de trasladar nuestros conocimientos a esos textos escolares que se aprenden y se leen en las escuelas, nuestra ciencia no solamente no ha servido, sino que tal vez algunas de esas personas que tú has citado tengan razón y habrá que preguntarse, ¿es realmente posible construir conocimiento en arqueología? Había una última cuestión. Digo la última porque ya hemos superado la hora y con ella terminamos, si os parece bien. Pegando nessa última questão, eu lembro o método ERIS, que está a ser muito usado, não é? E que leva exatamente a situações dessas, em que o arqueólogo escava sem saber exatamente o que está a escavar, utilizando fichas, não fazendo leituras estratigráficas, nem compreendendo as sequências estratigráficas, e é um método que leva, de facto, a uma profunda alienação. Alienação no sentido marxista do termo, se quiserem. Bom, e a propósito de marxismo, eu gostaria, e a minha pergunta tinha esse caráter, gostaria, se fosse possível, que me esclarecessem sobre as possíveis relações que existem em Espanha entre a nova arqueologia e a arqueologia marxista. Eu digo isto porque, por vezes, colocam a arqueologia marxista no âmbito da arqueologia pós-processual. Aliás, ainda há pouco verificámos isso. Contudo, temos colegas nossos, e estou-me a lembrar, por exemplo, de um colega nosso espanhol, que é o García San Juan, de Sevilha, que, embora partindo de uma arqueologia, digamos, de caráter processual, ele dá o pulo, dá o salto para a arqueologia marxista. Portanto, gostaria de conhecer se há uma relação nos investigadores espanhóis, evidentemente, entre arqueologia, entre nova arqueologia e arqueologia marxista. Pues el tema está mucho tiempo, para dar esto de base. Yo creo que hay dos... Bueno, no, primero, en primer lugar, la arqueología marxista no es una arqueología muy extendida en España. Hay grupos que trabajan, nosotros mismos, que trabajamos desde el materialismo dialéctico y que evidentemente nos hemos movido ahí, en ese ámbito. En realidad, yo creo que la primera etapa de la llegada de la nueva arqueología, que viene a coincidir con esos años de Teruel, Soria, la arqueología marxista o los grupos marxistas que venimos en ese momento de haber trabajado políticamente contra la dictadura y que a partir del año 76, 75, después de la muerte de Franco, vamos derivando una parte importante de los que habíamos trabajado en política hacia nuestras profesiones. Lógicamente pretendemos llevar a nuestro planteamiento ideológico a nuestra profesión. Y ahí nos topamos con la llegada de la nueva arqueología. Yo creo que casi nos movemos con un planteamiento muy típico de la política de ese momento, que era
bueno, vamos a unirnos contra la arqueología que existía anteriormente, que era una arqueología historicista, que era una arqueología muy positivista, con un método positivista muy estricto, inductiva, que no tenía para nada en cuenta el tema del espacio, y eso se aporta desde muchas corrientes y fundamentalmente desde la nueva arqueología. Después cada uno se lo come en su casa de una manera muy diferente, es decir, yo no he utilizado mucha metodología de la nueva arqueología, sin embargo no asumo todos los planteamientos de la nueva arqueología, lógicamente, porque algunos se oponen directamente a lo que era la arqueología marxista. Esa, digamos, que es la primera fase, cuyo ejemplo más significativo puede ser, en alguna medida, el Congreso de Soria, pero fundamentalmente Teruel. Después, con el desarrollo de la arqueología postprocesual, yo creo que el tema ya es muy diferente. Yo no termino de ver a la arqueología marxista dentro de la postprocesual por un principio fundamental, y es el concepto de objetividad que se mantiene frente al subjetivismo de la mayor parte de las corrientes postprocesuales. Pero ese es un tema que yo creo que es más complicado. Lo que habría que ver es hacia dónde va la arqueología marxista, porque es evidente que la crisis política del marxismo está condicionando, en cierto modo, muchos de los planteamientos que hay. La vieja, porque no hemos hablado aquí de muchas fuentes de debate para los planteamientos teóricos en los que nos hemos movido. Hay una fuente que ha sido muy importante, que es Althusser, cuando a partir de Althusser va surgiendo todo el estructuralismo francés, que es antropológico fundamentalmente, pero que, como bien ha dicho Miguel, pues antropología y arqueología se dan muchas veces la mano. Pues autores como Pierre-Philippe Rey o Terrey o Godelier son autores que, por ejemplo, los arqueólogos marxistas españoles no han trabajado mucho, y que hoy están en crisis algunos de ellos. Habría que ver exactamente por dónde conduce. Está también la arqueología italiana, que tiene un planteamiento mucho más gramsciano de lo que es el materialismo histórico, y que creo que tiene en este momento algunos resultados especialmente interesantes desde el punto de vista teórico. Bueno, y está un principio que yo creo que es fundamental, y es estudiar la desigualdad en el mundo, que es al fin y al cabo el que me mantiene a mí. Gracias. Pues, bueno, me habían puesto que yo tenía que concluir, pero qué mejor conclusión que esta, ¿no? No, entonces...